Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Si recuerdan, estamos con el profeta Jeremías y como les comentaba al finalizar el programa anterior, pues vamos a terminar la reflexión que hemos hecho de la mano de este buen profeta. Y para hoy les proponía los versículos 11 y 12 de ese capítulo 1, del que hemos tomado para ir creciendo en ese conocimiento de Jeremías, que le poníamos, si recuerdan, ese curioso título al comienzo de estos programas dedicados a él, en el que los titulábamos Dios es el almendro que vela en nuestras vidas, en relación a ese versículo del capítulo 1. Pues bien, hoy vamos a dedicarle brevemente, antes de terminar, de hacer una síntesis, y hoy se me ha ocurrido proponerles unas preguntas para concluir estos capítulos sobre el profeta Jeremías. Pues vamos con el capítulo 1, seguimos, no lo hemos dejado en toda la serie, pero el versículo 11 y 12. La tarea del profeta en los albores gloriosos del reinado de Josías, que ha comenzado en esos albores, y que fenece en la tristeza de su refugio en Egipto y en la aflicción del pueblo exiliado en Babilonia. Y Jeremías acompañará a Israel en el invierno de su historia y será la presencia de Dios junto al pueblo que se precipita al abismo. El Señor nunca nos abandona. Incluso cuando nuestra vida toma el rumbo del sinsentido, Dios permanece fiel junto a nosotros, esperando el momento en que volvamos a su regazo. Jeremías no fue un profeta triunfante. Nadie escuchó su mensaje. Al final de su vida tuvo que abandonar Jerusalén y emigrar a Egipto. El Señor, antaño, había liberado a los israelitas de la esclavitud impuesta por el faraón, Éxodo 14 y 15, y ahora Israel, inmerso en su fracaso, regresa a la tierra de sus lamentos. ¿Cómo pudo Jeremías ser testigo de la fidelidad de Dios en tiempos de tiniebla? Nos preguntamos. Pues mirad, hermanas y hermanos, la primera visión del profeta ofrece la respuesta mediante una bella metáfora. El profeta, que lo vemos en estos versículos, en el 11 y el 12, el profeta realizó su tarea porque en todo momento el Señor le protegía bajo la sombra de su ternura. Vamos a recrearnos en la visión. Jeremías ha escuchado la llamada de Dios, ha comprendido la dificultad de la misión y ha sentido el escalofrío del miedo. Se preguntaría en su corazón, ¿cómo cumpliré la voluntad de Dios? Entonces el Señor le ordena salir del campo. Supongamos que estamos en invierno, cuando todos los árboles están sin hojas, sin frutos, esperando la primavera. Entre aquellos árboles que duermen el sueño invernal, Jeremías observa un árbol florido cuyas flores blancas velan el sueño de los otros árboles. Los almendros florecen en invierno y con sus flores abiertas parece que guardan a los demás árboles hasta que despierten en primavera. No en vano, la lengua hebrea conoce al almendro como el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. El Señor revela a Jeremías, yo soy un almendro. A ti te ha correspondido ser mi profeta durante el invierno de la historia de mi pueblo. Yo te envío para que recuerdes a los israelitas que estoy siempre a su lado. Pocos te escucharán, pero en el desánimo recuerda que junto a ti está el Señor,
que como un almendro vela por tu vida y la de su pueblo, hasta que llegue una nueva primavera en la que Israel florezca de nuevo. La labor de Jeremías, hermanas y hermanos, fue dura e incomprendida, pero a él nunca le faltó la certeza de que Dios le acompañaba, y que como un almendro velaba por su vida durante el invierno de la historia israelita. ¿Cómo aplicaríamos esta síntesis a nuestra vida? La existencia de Israel reposaba en la capacidad de escuchar la voz cálida y exigente de Dios que habla desde el fondo del alma. Recordemos el gran precepto del pueblo hebreo: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas, estando en casa o yendo de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, ponlas en tu frente como señal. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Israel, había perdido durante la época de Jeremías la capacidad de escuchar, la pasión por amar y la actitud de guardar en el corazón las palabras de la vida. El pueblo elegido comenzaba a atravesar el largo invierno de su historia. En ese momento Israel levantó los ojos y contempló Palestina. Era invierno. Los árboles no tenían flores e igual que Israel, parecía que también habían perdido el deseo de vivir. Pero desplegando la vista hacia la magnitud del horizonte, Israel descubrió un árbol en flor. Un árbol que en el frío del invierno era capaz de hacer germinar una flor blanca. Un árbol sitiado por la ausencia de vida que aún tenía fuerzas para alumbrar una flor. Con esta flor abierta escuchaba a los otros árboles, sus hermanos, y les animaba que aquel crudo invierno no duraría para siempre. La flor blanca y abierta pregonaba la primavera por llegar y daba testimonio de que, al final, siempre triunfa la vida. Israel, sumido en el invierno de su historia, quedó impresionado por aquel árbol que velaba a los otros y con su flor abierta los sabía escuchar. Y puso nombre a aquel árbol. Le llamó almendro, que en lengua hebrea significa el árbol que vela o el árbol que sabe escuchar. Mediante la metáfora del almendro, Israel redescubrió que saber escuchar a Dios y al prójimo requiere silencio y paciencia, pero sobre todo exige amar apasionadamente la vida, amar profundamente el corazón de los otros, creer que la humanidad será capaz algún día de hacer brotar sus flores en primavera y dar los mejores frutos de su ternura. Pues bien, hermanas y hermanos, con esta reflexión terminamos esta serie de programas sobre el profeta Jeremías, que si recuerdan al principio les contaba aquella anécdota que siendo jóvenes estudiantes de teología le llamábamos el penas, por aquello de los ais. Pues bien, ya ve, qué simpleza. Viendo la profundidad en solo 12 versículos de ese primer capítulo, que es únicamente lo que hemos recorrido de este profeta, y sin embargo vemos la enorme profundidad y constatamos una vez más que al margen del reconocimiento público, en nuestras vidas siempre cuando Dios llama, arrasa. Pues bien, quería proponerles, como les he comentado, unas preguntas que dejo ahí en el aire y que, bueno, para que las contesten ustedes en el fondo de su corazón y de su alma, en ese diálogo con Dios, cuando frente a su palabra,
cuando vuelvan a encontrarse quizá con estos versículos del capítulo 1 del profeta Jeremías, pues bueno, les sirva un poquillo nos sirva a todos para volver nuestra mirada al Señor agradecidos. Recordarán, hermanas y hermanos, que Jeremías proclamó la palabra de Dios durante una época oscura de la historia de Israel, la misma época oscura que podemos pasar cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros países. No fue entendido ni seguido por su pueblo, como nos puede pasar a nosotros en nuestro entorno, en nuestra comunidad de fe, en la familia. Los suyos le consideraron cobarde y traidor. También nosotros, cuando nos ponemos a la escucha de aquellos que viven inmersos en el fracaso, cuando escuchamos la llamada de Dios que nos anima a colaborar en su proyecto de liberación, sentimos miedo e inseguridad como el profeta. Muchas veces las personas que nos rodean no nos apoyan en nuestro proyecto de generar vida, pero el Señor nos dice: yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:8. Pues bien, hermanas y hermanos, permítanme 2 preguntas, que se las hago a ustedes y me las hago a mí mismo. Primera, ¿nos sentimos acompañados por Dios en esa misión que Él nos ha confiado? ¿De dónde sacamos fuerza para seguir adelante? Y segunda pregunta, ¿hasta qué punto somos capaces de reconocer los signos que Dios pone en nuestro camino para asegurarnos de que vela por nuestra vida? Pues ahí queda. ¿De acuerdo? Ahí quedan esas preguntas y ahí queda el profeta Jeremías. El próximo programa, si Dios quiere, vamos a empezar con Ezequiel, en el que vamos a ir planteándonos cómo transforma nuestra vida la existencia del Dios de la vida. Pues bien, con Ezequiel empezaremos. Ya saben que intentaré hacer una situación un poco en contexto sociopolítica, que será seguramente un poco rollo, como suelen ser estas introducciones, pero que luego nos ayudará a entender precisamente el texto que seleccionaremos. ¿De acuerdo? Para ese acercarnos a la figura de Ezequiel, su misión y su relación con Dios, nuestro Señor. Pues bien, aquí lo dejamos, nos despedimos de Jeremías y yo me despido también de ustedes. Queda a su servicio el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que se unan conmigo una vez más en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y
anuncia con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia